Bienvenidos a mi canal de YouTube, quien le habla para ustedes, Omar Enrique, y hoy es martes de proyecto, martes de creación, martes de darlo todo, porque hoy vamos a realizar esta maravilla. Es una franelilla deportiva que te incluye diseño, que te incluye patrón, talla M, eso sí, talla M, y estará disponible para todas aquellas personas que me escriban justamente aquí en los comentarios: yo quiero el patrón. ¿Y cómo vas a obtener el patrón? Lo vas a obtener sencillamente escribiendo en los comentarios: yo quiero el patrón, me deja un bonito mensaje, algo especial o algo que tú me quieras decir y algo que me quieras motivar también, es muy importante, y que ahí te voy a colocar justamente aquí en la pantalla omarenriqueparis@gmail.com, y ahí te va a llegar el patrón. Yo te lo voy a reenviar a tu email y tú vas a poder disfrutar. Entonces te explico rápidamente cómo funciona. Me vas a dar un comentario justamente aquí: yo quiero el patrón, me escribe algo bonito. Luego de eso, me puedes escribir un email a omarenriqueparis@gmail.com y yo te voy a enviar el patrón en talla M, y te estoy incluyendo este diseño y también te estoy incluyendo este diseño más el patrón. Todo eso incluye el patrón y este diseño espectacular, ¿verdad? Entonces, esto te va a servir para producir, para vender, para hacerlo para ti, para apoyar a todas aquellas otras personas que están produciendo. Y mira este video de este muchacho. ¿Por qué yo hago esto? El martes pasado quiero pedirle disculpas a todas aquellas personas que me dijeron: por favor, ¿qué pasó con tus videos? ¿Qué pasó? ¿No publicaste? Y bueno, y estoy viviendo un proceso también, como todo, soy un ser humano, me motivo, me desmotivo, quiero continuar, pero si yo realmente no tengo la capacidad, voy a buscar la palabra precisa. Si yo realmente no tengo el apoyo de todos ustedes para yo continuar, es muy, muy difícil que estos videos le puedan llegar a otras personas. Y yo quisiera que este video le pudiera llegar a otras personas, porque está especialmente para aquellas personas que no tienen el conocimiento, que están buscando la forma de emprender, que están buscando la forma de seguir adelante, de buscar las herramientas. Entonces, bueno, yo creé este canal con esa finalidad, pero lamentablemente los videos, yo no sé si realmente estoy ayudando, no sé si realmente llega el mensaje, no sé si realmente estoy apoyando a otras personas. Entonces me siento como en este proyecto como solo, me siento como vacío. Entonces: Omar, continúa, lo estás haciendo bien, estás ayudando a otras personas, pero ¿cómo yo me motivo? ¿Cómo yo me motivo? Es con ustedes. Sencillamente con ustedes, de poder yo leer sus comentarios, de apoyarme en este proceso y seguir fabricando cosas espectaculares, porque a veces mi cabeza vuela mucho y quiero hacer muchísimas cosas bonitas para todos ustedes. Pero cuando yo veo, no es que yo estoy esperando un resultado de hacerme famoso o de darme a conocer, sino de ver que yo estoy ayudando, que estoy dando algo a la humanidad, que estoy haciendo algo para que otras personas pudieran fabricar. Entonces esa comunicación directa con ustedes, ese objetivo, esa fabricación en que: mira, vamos a hacer esto, vamos a fabricar aquello, mira, se me ocurre esta idea, me gustaría que hicieras esto. Entonces yo también necesito de eso. Entonces, bueno, lamentablemente sí me desmotivo. Hoy en día, bueno, estoy haciendo este video para ser sincero con ustedes, a ser sincero con estas 205 personas que están ahorita, hoy en día, están en mi comunidad, que me han dicho cosas, que me acompañan en este proceso. Pero sí necesito, no es que yo necesite ser grande, pero sí necesito que otras personas aprendan, sí necesito que otras personas que no tengan la idea qué es lo que quieran hacer o cómo yo puedo avanzar o cómo yo... Me gusta la costura, porque a mí al principio este proyecto es nuevo para mí y lamentablemente aprendí poco a poco, paso por paso, también como ustedes, viendo videos en YouTube que me permitieron aprender. Y bueno, y al principio yo no sabía coser, al principio yo no sabía hacer nada y me pusía a fabricar, pero eso sí, no me he parado y he continuado. Pero sí necesito que ustedes me motiven a mí también, así como yo busco la forma: vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, lo estás haciendo bien, vamos, así como siempre digo, y que las amigas la tijera, la amiga máquina y todo ese tipo de cosas. Pero esa motivación nace también cuando hago mis audios, cuando hago mis videos.
es porque recibo también esos mensajes, entonces esos mensajes me ayudan a que yo pueda seguir avanzando, me ayudan a seguir progresando y estoy haciendo, mira, no hay un guión que te estoy fabricando cuando grabo los videos, lo grabo con amor, lo grabo con buena intención para que a todas aquellas personas les llegue este mensaje, pero sí, necesito de ustedes y así como yo necesito de ustedes, que lo compartan, que es totalmente gratis, que estos videos pueden ayudar a otras personas, que podemos crear muchísimas cosas aquí, que podemos hacer y tener una gran cantidad de ideas fenomenales para producir, para avanzar, para mejorar. No, que no pudiéramos hacer. Pero se trabaja en equipo. Cuando uno trabaja en equipo, yo voy fabricando, ustedes me van dando ideas, vamos a hacer esto, me parece bien esto, mira, te voy a escribir un email para decirte que me gustaría que mejoraras esto, porque yo también estoy aprendiendo, así como ustedes. Por eso me enfoco mucho a todas aquellas personas que, como yo, estamos aprendiendo y que queremos avanzar, queremos progresar, queremos dar lo mejor. Y lamentablemente el canal de YouTube es para aquellas personas que logren tener una gran visualización para que se dé a conocer, para que sus proyectos lo puedan ver otras personas, pero si no hay esa participación mutuamente, lamentablemente solamente tenemos, fíjate el video pasado, que me parece que ese short es precioso en semicuero, tuvo 75 vistas y ya, entonces yo creo que eso también, ese short se ha vendido muchísimo aquí, que otra persona lo puede fabricar, entonces bueno, es una cantidad de sentimientos que tengo, una cantidad de emoción que tengo, de motivarme, me desmotivo, me motivo, me desmotivo. Así vivo esa lluvia de energía que corre por mi cabeza, por mi corazón. Y lo que quiero es avanzar, eso es todo. Que lo que quiero es avanzar, dar lo mejor de mí y apoyar a otras personas que como yo buscamos la forma de emprender. Bueno, espero que este video te ayude, espero que este video me apoyes, espero que este video te toque tu corazón y mi corazón, solamente dándole me gusta, siguiéndome, compartiendo, solamente es lo único que te pido. Y si tienes ideas espectaculares, compártela conmigo, porque de verdad soy una persona que le gusta avanzar, soy una persona que le gusta dar lo mejor de mí. Muy poco tengo esta comunicación así con ustedes, trato de hacer mis videos directamente, a grabarlo y explicarte el proceso. Pero hoy sí yo necesito de ustedes, por eso hoy me atreví a dar mi cara, a que ustedes me conozcan, a que conozcan que soy un ser humano bien, que un ser humano que quiere crecer, que quiere avanzar, que quiere mejorar. Y así como yo, hay muchísimas personas que están buscando lo mismo y la única forma de buscarlo es apoyándonos y se crece en equipo. Yo pienso hoy en día la forma de crecer en esta humanidad es a través de las redes sociales, en creer en una persona, en apoyar a esa persona. Entonces, no se hable más y vamos a comenzar este proyecto tan fenomenal que te estoy ofreciendo. La talla M, te estoy ofreciendo el diseño, te estoy ofreciendo la parte de atrás, que también es ese diseño que dice Jim, también es bien bonito. Si lo quieres usar, está en Illustrator. Este formato lo puedes modificar, colocar lo que tú quieras, colocar tu logo, colocar tu marca, o sencillamente tienes el patrón en talla M para que tú lo fabriques. Entonces, vamos a comenzar este proyecto a continuación y muchísimas gracias, lo quiero mucho y gracias por escucharme. Y lo hago con mucho amor para ustedes. Espero que este video te ayude a seguir avanzando, te ayude a seguir progresando y también yo necesito esa motivación, yo necesito de ti y que tú aprendas. A continuación, el video. Y comenzamos porque el día de hoy vamos a fabricar esta franelilla con este diseño de jean que te pertenece. Entonces te voy a entregar el formato, la talla M, en formato PDF para que lo puedas imprimir inmediatamente, pero la única forma de obtenerlo es que tiene a las 30 personas que me escriba, está justamente en la parte de abajo en los comentarios, yo quiero el patrón, me dices algo bonito, yo te lo reenvío y te voy a entregar el diseño en Illustrator, en JPG y PNG. Entonces, eso te pertenece a las 30 personas que me van a escribir, voy a estar compartiendo con ustedes por medio de el email.
Bueno, ya que está todo claro, porque ya te lo he explicado como 4 veces, lo que vamos a hacer es doblar la tela, es lo primero, y vamos a obtener el tamaño que nosotros necesitamos. Este modelo de verdad es muy agradable, muy cómodo y es demasiado. A mí me encanta usar mucho franelilla y también por eso lo hice. Justamente en la parte de abajo de la franelilla, fíjate que tiene esa curva. Esa parte también se ve como moderna, también te tapa, por lo menos cuando estás haciendo ejercicio y a veces tienes mini chores y eso. Entonces él te cubre, se ve sexy, se ve bonito y se ve genial. Entonces, bueno, le dimos las bienvenidas a nuestras amigas las pinzas, nuestras amigas las tijeras y nuestras amigas las pesas. Y comenzamos a recortar lo que es la parte de adelante para luego recortar. Mira, vamos a quitar las pesas, la abrimos, mira cómo te va a quedar. Eso sí, ya tenemos el centro, ya mira cómo es. Yo siempre, a mí me gusta siempre el proyecto como tal, cómo recortamos. Y también me gusta mucho el paso a paso porque yo sé que de paso a paso uno va aprendiendo. Esta es la parte de atrás. Y comenzamos a colocarle las pesas para darle inicio y a recortar. Acuérdate que siempre acelero este proceso porque yo sé que es medio tedioso, pero yo quiero hacer los tutoriales del principio hasta el final, hasta que tú logres ver el paso a paso de cómo se realiza. Esa es la idea del proyecto, ese es nuestro objetivo y la idea es que tú aprendas desde cero y que compartas conmigo este tiempo tan agradable de aprendizaje. Bueno, aceleramos el proceso, recortamos, y continuamos, amigos y amigas. Vamos a acelerar ahorita, aceleramos y terminamos de recortar la parte de atrás. Aquí con mucho cuidado recorta esta parte para que te quede perfecto esa curva. Y así vamos a ver el resultado. Omar Enrique, vamos a ver el resultado y mira cómo te queda. Genial. Eso es que se te va a ver esa espalda con esos músculos. Te va a quedar súper bonito y espero que si lo hace, me lo envíes para yo compartirlo. Y ahora le damos las bienvenidas a nuestras amigas las pinzas. Colocamos frente con frente. Acuérdate que vas a colocar la parte correcta. Fíjate, para este tipo de tela es a veces como complicado cuál es la parte de atrás, cuál es la parte de adelante. Entonces, bueno, tienes que tener mucho cuidado, tienes que conocer la tela para saber cuál es la parte de adelante. Entonces vas a colocar la parte de adelante con la parte de atrás frente con frente para luego colocar las pinzas. Aceleramos el proceso en este momento, pero eso sí, mira cómo está quedando este proyecto tan fenomenal. Estamos ya apenas en un 20% de este proyecto y colocamos las pinzas tanto en la parte de arriba. Eso sí, ahí, justamente ahí donde estoy colocando la pinza, tienes que tener mucho cuidado porque es muy delgadito por ahí cuando pasamos la máquina. Entonces, bueno, es bueno asegurarlo. Y así te va a quedar esta parte para luego darle la bienvenida a nuestra amiga la overlock. Aquí lo que hacemos es por donde pasamos las pinzas, vamos a coser. Entonces, te digo, la configuración, estoy trabajando con 2 agujas, como esta tela es fina y también un poco elástica, le estoy colocando la aguja número 70. En la configuración de la máquina tiene 4, 3 en la parte donde está la ruedita. Y en lo que es vamos, ¿cómo se llama eso? Lo que estira el hilo dice 4, 4, 4, 4. Sería entonces el tensor, vamos a llamarlo así, del hilo. Entonces tiene 4, 4, 4. Y bueno, entonces ya como tú viste por donde nosotros pasamos la aguja, me equivoqué de nuevo. Por donde pasamos. Es que me siento como ronco. Estoy hablando ahorita y me siento ronco. Voy a tomarme un café y voy a estar grabando tomándome un café. Entonces, bueno, donde colocamos las pinzas es por donde vamos a pasar la máquina, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Yo en este caso te hice un plano de detalle, así que se vea para que tú veas cómo voy cosiendo. Sabes que te quiero comentar algo ahorita que me estoy acordando. Este video ya yo lo había grabado hace unos mesecitos, ya lo tenía listo. Pero justamente me fijé que tenía las uñas feas. Me las mandé a arreglar sencillamente por este video. Y decir, ay, Omar Enrique, mira cómo tienes esas uñas tan horribles. Entonces, si me ve las uñas horribles, sí, me las mandé a arreglar, pero ya me volvieron a crecer, algo así. Y no me gusta, me las voy a volver a arreglar si te llego a hacer un plano de detalle para que no se vea las uñas así, porque no se ve estético.
Pero bueno, uno el hombre, uno no le para a eso pero sí, yo mismo me di cuenta. Yo, mira cómo tiene esa uña tan fea. En esta parte superior, bueno, eso sí, tienes que asegurar que esté bien, bien, bien unida y por ahí coses. Yo siempre le dejo un sobrante para luego incorporar ese sobrante por la parte de adentro de la costura o le hago un nudo, ¿ver? Entonces, ahora vamos a comenzar a agarrarle ruedo. Fíjate que ya tenemos aquí ya un 50% de este proyecto. Ahora mido 2 centímetros hacia adentro de la costura. Mido 2 centímetros porque vamos a comenzar a agarrar el ruedo de la parte de abajo. Entonces, sí me ayudó mucho aquí con las pinzas para que quede exactamente parejo para todo, para que quede igual. Entonces mido 2 centímetros y voy cosiendo. Mido 2 centímetros y le voy colocando las pinzas. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra máquina, la collaretera. Lo que hacemos es doblar 2 centímetros hacia adentro. Acuérdate que también te mostré con las pinzas. Mido 2 centímetros y doblo hacia adentro y comienzo a pasar la máquina. Y comienzo a coser específicamente. Y esto es la parte, voy a coser la parte de abajo, donde está la parte, donde está la curva, ¿verdad? Y aquí ahorita estoy cosiendo la parte de los brazos, tanto el lado izquierdo como el lado derecho y como el centro. Ya el patrón, en este caso no vas a tener problema si lo llegas a hacer así, cuando lo vayas a coser, porque ya de una vez está la medida en el patrón. Entonces te va a quedar exactamente como yo lo estoy fabricando. Luego que ya nosotros cosemos, volvemos a coser. Eso sí, te grabo todo el proceso porque es muy importante que tú aprendas paso a paso y que veas el detalle de cada cosa, cómo se va realizando. Fíjate que esta es la parte de arriba de la franelilla y voy cosiendo poco a poco, voy doblando hacia adentro y voy cosiendo, voy doblando hacia adentro y voy cosiendo. Igualmente te lo he grabado y bueno, y aprovechar este tiempo para que me digas de qué país me estás visualizando el video, si te encanta mi video, me gustaría que me comentes, que compartas conmigo y que pasemos un tiempo de aprendizaje y si tienes alguna idea, un patrón especial que tú quieras que yo realice, con mucho gusto me pongo en comunicación con todos ustedes para crear cosas maravillosas y que podamos fabricar, que es la idea, fabricar, fabricar y apoyarnos. Bueno, entonces vamos a continuar cosiendo porque te grabo el proceso paso a paso, doblo hacia adentro y voy cosiendo, doblo hacia adentro y voy cosiendo. Lo bueno de esto es que yo lo acelero para que no se haga tan tedioso porque se tiende a ser un poquito tedioso cuando son videos tan largos así. Entonces, pero sí es importante que tú veas el proceso, entonces yo sé que a lo mejor puedes adelantar y bueno, entonces doblo hacia adentro, voy cosiendo, doblo hacia adentro, voy cosiendo y así sucesivamente hasta terminar esta parte. Entonces te explico. Este proceso lo vas a hacer en la parte de abajo, ¿verdad? En la parte de los brazos y en la parte del centro. Doblas hacia adentro 2 centímetros y coses. Si no tienes, en este caso, la collaretera, lo puedes hacer con la zigzag. No tendrías ese tipo de problemas. No te recomiendo hacerlo con la recta porque tiende a romperse el hilo. Para que no se rompa, entonces te aconsejo que lo hagas con la collaretera o en bueno, entonces fíjate tú que yo hice este diseño en Illustrator. Este proyecto que está visualizando ahorita, yo lo realicé, es el próximo video que te voy a publicar el próximo martes, como sabéis que son los martes de proyecto. Entonces, bueno, yo lo hice para que más o menos tenga una idea. Así es la forma en que yo trabajo. Hago el diseño, monto los colores. A ver, bueno, en este caso decidí trabajar con un vinil textil blanco. Entonces, bueno, me gustó cómo queda. Lo guardo en TIFF, eso sí es muy importante. El tamaño de mi máquina es de 30 por 30 centímetros, entonces ahí trato de colocar el tamaño, ya más o menos calculando el tamaño que yo quiera, cómo se vea el diseño. Entonces lo guardo en TIFF en 300 de dpi, 300 de resolución. Igualmente te lo explico, pero no vas a tener problema porque tú lo vas a tener ya de una vez el diseño disponible para mandarlo a cortar o sencillamente si lo vas a mandar a estampar, lo pudieras también mandar a estampar. Luego que ya nosotros, que ya yo guardo este formato en TIFF, voy a abrir este programa, que es el programa que me trae la impresora de corte.
En este preciso momento el archivo, ¿no?, que hicimos en TIFF y nos vamos para la herramienta. Ahí alineamos, ¿verdad? Lo preparamos y nos vamos a esta herramienta, como te lo estoy seleccionando en el video. Seleccionamos y aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que él nos lo va a vectorizar. Esa parte amarilla que tú visualizas en este momento es que el mismo programa te lo vectoriza, mejor dicho. Suprimimos este formato en TIFF, que ya es el rojo, y nos queda la línea de corte. Lo separamos, lo invertimos. Es muy importante, es que lo invierta, le digas, así como te lo estoy mostrando en el video, lo que es invertir, para que cuando te lo cortes y vayas a usar la máquina caliente, puedas tranquilamente te va a salir correctamente. Entonces es muy importante que lo diga. Aquí busco el vinil textil, que es la forma como yo quiero que la máquina me lo corte, ya que la máquina, esta impresora de corte de vinil, te da muchas máquinas, cartón, todo ese tipo de cosas, vinil, calcomanía, papel. Entonces, bueno, es una máquina que te la recomiendo si un día la tienes, te va a ayudar muchísimo para crear tu diseño personalizado. La máquina me trae este formato, ¿verdad?, que es para proteger la base donde nosotros vamos a colocar el vinil, que es especie de un plástico, ¿verdad?, que va a medir 30 por 30, y eso lo vamos a incorporar adentro de la impresora. Entonces lo que estoy aquí es que me guío por medio de este papel que me trae de una vez de protección y comienzo a recortar. Este ya es mi vinil textil, el que estoy trabajando ahorita en este momento. Lo que hago es recortar, te mide 30 por 30 centímetros, como te lo he repetido, y luego de eso, esta parte, mira, fíjate, te lo voy a mostrar. Esta lámina, que ya te mide 30 por 30, la parte del centro tiene como especie de una pega que hace que el vinil se adapte a eso y no se mueva. Yo en particular, ¿qué es lo que yo realizo? Le coloco un tirro tanto en la parte a los lados, tanto el lado izquierdo o derecho, o si no en la parte de arriba. En este caso lo estoy colocando en la parte de arriba. A pesar que yo sé que el vinil se me va a pegar de la estructura plástica, a veces tiende a moverse. Entonces, para que no tengas ese problema, te aconsejo que le agregues que me parece genial, este tirro, que es delgado, lo presentes en la máquina de corte y no vas a tener ningún tipo de problema que se te vaya a mover, porque a veces tiende que cuando está cortando, ya que está por lo menos esta cuchilla, fíjate donde están estas dos flechitas grises con una línea, esa es nuestra guía para introducir este material. Ahí la máquina se configura. Esta es una máquina, un Cameo 4 Pro, se llama. Luego de eso, nosotros le damos al proceso de imprimir, ¿ve? Ahí ya se configura y comienza a cortar. Igualmente, como este proceso es medio tedioso, yo lo acelero, pero fíjate tú que te estoy llevando especie de una reseña desde el principio del proyecto hasta el final para que tú veas paso a paso lo que se hace para que tú logres tener este tipo de franelilla o tú mismo puedas personalizar, y puedes personalizar muchísimas cosas. Bueno, con el vinil vas a hacer todos los diseños que tú quieras, y se lo pones a la franela, a los chores, a los koalas, a los bolsos, una cantidad de cosas increíbles que hace esta máquina que de verdad me encanta mucho y que la aprendí a usar, y no la uso mucho, debería usarla más y debería de crear más diseños con ella para yo mismo crear mis propios diseños, como mi propia marca. Pero sí la uso, y bueno, y yo quería hacerte este video con la finalidad que tú veas el paso a paso de cada cosa. Luego fíjate que yo imprimo, mira lo que yo tengo, mi tijera y tengo esta pinza. Esta pinza te la trae de una vez la máquina, si la compras, ella te la trae. Entonces saco la impresión del diseño como tal, quito esta cinta, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, y despego el vinil. Fíjate que él no está tan pegado un 100%, sí se pega un poquito, pero es fácil, no vas a tener ningún tipo de problema de que se te vaya a echar a perder o algo, ahí tú mismo lo quitas y ya. Pero te voy a dar un consejo que no vayas a hacer: nunca le vayas a echar agua a la lámina, nunca le vayas a echar agua porque se le cae la peguita, y la peguita de verdad ayuda muchísimo. Entonces, bueno,
visualmente tú no estás viendo por dónde yo voy a quitar el vinil, porque ya la máquina la recortó. Y como ya la máquina la recortó, yo visualizo la línea. Lamentablemente en el video que te hice no se visualiza las líneas, entonces por eso es que también saqué el diseño impreso para yo guiarme. Pero es muy fácil, no te preocupes, a pesar que no se vea, mira, más o menos ahí trato de mostrarte las líneas, pero muy poquito se ve. Entonces lo que hago es, con esta pinza que tiene las puntas muy finitas, lo que hago es devastar. Y lo bueno de este vinil, que este vinil es autoadhesivo. Este vinil tiene una pega que se te va a adaptar a la franela, a la tela, y lo bueno que no se va a mover, porque también hay una cinta que es anticalor, que es una cinta azul, que es cuando tú vayas a pasar la máquina caliente, la plancha caliente, tú le pones esa cinta a los lados para que no se mueva. En este caso, fíjate tú que el vinil ya me trae esa parte de pega, y si esa pega la adapto, la pego a la franela, a la tela, y chévere, no se me mueve, puedo trabajar tranquilo y funciona bien. Fíjate que para devastar es muy fácil hacerlo, lo que tienes que es saber, mira, ve, se me quedó pegado en el dedo. Entonces, saber dónde vas, qué es lo que vas a quitar y qué es lo que vas a dejar. Entonces, eso se llama para devastar. Entonces, fíjate tú que queda muy bonito. Ahí te hago una muestra de cómo va a quedar. Esto lo que estoy haciendo ahorita es la parte de atrás que vamos a colocar en la parte de atrás de la franelilla. Cuando grabé este video, grabé que el próximo martes te voy a hacer una franela sin manga, pero con capucha. Entonces esta prefería hacértela y lo grabé igual, el mismo proceso para las dos. Entonces ahora vamos a devastar el logotipo que vamos a colocar en la parte de adelante de este proyecto. Entonces, bueno, tenemos mucha paciencia con esto, vamos a ir devastando, 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 lo vamos quitando, no vas a tener problemas que se te va a venir el vinil o que se te va a despegar, solamente se va a venir lo que está sacando. Entonces eso sí, lo haces con mucho cuidadito y ten un poquito de paciencia y lo vas haciendo poquito a poco y vamos quitando el vinil. Así sucesivamente hasta lograr lo que nosotros queremos que quede, que sería el logotipo. Y me visualizo, mira, voy chequeando, fíjate que voy viendo los detalles. Lo bueno de esta máquina de corte, que ella te corta las cosas más finitas, las más delgaditas, lo vas a trabajar con mucha delicadeza, por lo menos si vas a trabajar tipografías muy finas, no vas a tener problema, te va a quedar bien tu trabajo. También es bueno que la punta de corte esté nueva. Si ya tiene tanto tiempo usándola, entonces lo haces pasar mucho más fuerte, pero entonces lo que es la parte de líneas delgadas no vas a tener ningún tipo de problema porque esta máquina te va a cortar a la perfección. De verdad, es una Canon, me parece que es una super máquina. Yo te la aconsejo, sinceramente yo te la aconsejo. Bueno, fíjate tú que ya, como te comenté, que mi vinil, en la parte esa que se ve así como media borrosita, ya tiene una pega y eso lo vamos a colocar, sencillamente lo vamos a colocar en nuestra tela. Y así vamos a continuar, porque son detallitos y detallitos. Me la paso haciéndote los videos. Así cuando siempre te dejo así como la presentación, que te lo hago con mucho amor y con mucha paciencia, es para que tú veas. Mira, ve ahí lo volteo para que, fíjate tú que yo también te lo expliqué antes, cuando vayas a imprimir, es importante invertir el logo para que cuando ya lo toques, que invertir así, como lo estamos pasando en este momento, te va a quedar correcto. Si no lo inviertes, te va a quedar torcida la letra. Entonces, para que tengas mucho cuidado con eso, aquí lo que hacemos es calentar la plancha, calentamos la tela para que luego yo pueda pegar. Y ahí sí te lo aconsejo que lo hagas con mucho cuidado. Yo le dejo 20 segundos solamente para calentar la tela. Entonces, bueno, colocamos, sabes que yo uso este papel, que es un papel para la cocina, para hornear. Es bueno porque como a veces la máquina calienta tanto, por lo menos esta yo me la compré, es china, es incómoda. Sinceramente, no te la aconsejo que la compres porque, bueno, yo la compré porque yo no sabía, hay otras máquinas para hacer este tipo de trabajo que son más favorables y es mejor invertir un poco más que invertir en esta máquina. Esta sí no te la aconsejo, yo la tengo, me ayudo, pero yo sé que pronto yo la voy a cambiar y tendré una mejor porque es muy incómoda. De paso que es muy incómoda.
Te digo, por lo menos las máquinas que yo tengo son buenas, por lo menos la máquina de coser, la máquina, esta impresora de corte es genial, pero esta máquina caliente, esta plancha caliente, no te la aconsejo porque justamente en el centro se comienza a bailar. Entonces, ay, es fácil de usarla, pero entonces fíjate tú para colocar la tela, para voltearlo, entonces tienes que ajustar en la parte de arriba hay un círculo, tú tienes que girarlo por lo menos para este tipo de vinil, tiene que estar en 170 y en la parte de abajo 20. Entonces, y le das 20 segundos para calentarlo. Entonces, fíjate tú que aquí yo quito este plástico y lo despego. Hay viniles que te aconseja quitarlo caliente. En este caso, este tipo de vinil se quita en el momento que esté caliente. Hay otro tipo de vinil que te aconseja esperar unos 15 segundos, unos 15 minutos, que esté más frío y tú lo puedes despegar. Entonces es muy importante que tú tengas el conocimiento de qué tipo de vinil, si cada vinil te trae como especie de un manual. Entonces te dice, bueno, mira, tú tienes que trabajar este vinil en 170, que eso es el calor, ¿no? Perdón, 170. Entonces, y lo vas a trabajar en 20 segundos, en 10 segundos. Entonces, no te preocupes que cuando lo vayas a comprar, le dices a la persona que te vende el vinil textil que te dé la característica de cómo se trabaja y esa persona te va a imprimir una hojita de la característica de ese vinil en especial. Hay un vinil que se infla y para trabajarlo tiene que ser no tan caliente y tiene que ser menos segundos. Creo que son 10 segundos para que él pueda en esos 10 segundos pueda aumentar el volumen. Entonces, bueno, son ideas que son cosas que uno va aprendiendo a medida de que va pasando el tiempo y tú vas mejorando. Entonces, lo que tienes que tener si es trabajar con este papel del horno, eso lo compras en el supermercado, este tipo de papel para que no se te queme la tela, para que no se te queme el vinil y te quede un trabajo bien. Fíjate cómo se ve tan bonito. Ya obtuvimos la parte de atrás de nuestro proyecto. Ahora lo que hago es colocar la tela para luego calentarla. Es importante que la planches, ¿verdad? Cuando la planches, es para que le saques como especie de la humedad a la tela y que también se mantenga recta, se mantenga toda lisita, lisita, lisita. Me apoyo con mi papel siempre porque a veces puede ser que se te vaya a manchar o el mismo calor se vaya a pegar un vinil, eso es muy importante. A veces se pega el vinil de la máquina en la parte superior donde está la plancha, que es la parte caliente, y si tú darte cuentas, manchas el material, manchas la tela. Otro consejo que te quiero dar en cuanto a esto es que hay unas reglas que son para medir y colocar el medio, el centro. Y yo me la compré por Amazon. En este caso no la estoy usando para los próximos proyectos, pienso usarla para que la conozcas. Pero en este caso no la usé, no la usé y me voy moviendo y voy viendo yo el centro como yo quiero que quede el diseño porque no me afecta, pero si en próximo video te lo voy a mostrar para que sepa de lo que estoy hablando. Eso sí, coloco mi papel, muy importante, por si hay un error, una cosa no se me vaya a manchar mi tela, y lo que hago es bajarla, voy a pisar en el botón, ahí hago la presión, tengo que darle vueltica, el baja la parte negra, ella va bajando para tener una presión. Dependiendo también de la presión, es que se queda pegado. Si tú ves que te llega a pasar, porque me ha pasado a mí, que el vinil, cuando lo vayas a retirar, no está bien pegado, tú lo vuelves a pasar 20 segundos otra vez. Entonces no vas a tener problema. Trata de no pasarlo tanto, sino o darle más presión para que el mismo calor pegue al vinil. Pero si tú ves que cuando estés retirando la lámina, que reste la lámina y que se te venga también el vinil, porque a veces te puede pasar, te aconsejo que lo vuelvas a hacer de nuevo, agrégale los 20 segundos. Mira, ve, ahí se me levantó un poquito. Mira cómo se me levanta. A eso es lo que yo me refiero. Yo lo voy quitando. En este caso, como yo sé que ya está un poquito caliente, me ayudo con el dedo, le piso para que se pegue. Pero yo sé que después que yo le quito esa parte, lo voy a calentar de nuevo y mira cómo sale, ¿ves?
A eso es lo que yo me refiero. Yo lo saqué con mucho cuidado para luego calentarlo. Y ahorita lo vuelvo a calentar para que quede fijo, fijo, fijo. Me apoyo con mi papel y queda fijo. Entonces, bueno, ya estamos ya terminando este proyecto. De verdad, ya estamos en un 99% porque ya lo que queda es bajar la prensa, colocarle los 20 segundos y te lo muestro cómo queda el proyecto. De verdad, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias de corazón a todas aquellas personas que me escribieron, que me van a escribir, porque estoy grabando este video un lunes 12/5 del 2005 para publicarlo mañana 13. Bueno, yo espero que te haya ayudado, que te haya apoyado con este proyecto. Te lo grabé paso a paso, cada detalle. Espero poder tener las palabras correctas para motivarte, para que tú continúes, para decir que tú puedes. También apóyame porque yo también necesito de ti. Mira cómo quedó tan bonito, ¿ves? Se ve genial. Y es una franelilla fácil y práctica. Entonces aquí ya tienes un tutorial listo, dispuesto para que tú aprendas del principio hasta el final. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ponernos un poquito más motivados. Muchísimas gracias, amiga y todas las personas que están viendo este video. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique. Y te recuerdo que todos los martes son de proyecto. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Por favor, apóyame escribiendo, comentando, compartiendo mi proyecto, que yo te lo voy a agradecer de corazón. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique, y nos vemos el próximo martes. Chao.